Estamos en Romanos y el asunto de los dos olivos nos tiene ocupados. Así que hoy quiero avanzar un poquito más y quiero profundizarme un poquito más en los dos árboles. La razón por la cual resulté hablando de los dos árboles es porque Pablo nos habla de dos olivos, que son dos árboles. Pero yo quisiera presentar un pensamiento hoy que nos ayude a aclarar más lo que son los dos árboles. Una de las cosas importantes, y yo se las he citado a ustedes muchas veces, es de que a mí me impresionó el libro de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón escribió un libro que se llama Las profecías de Cristóbal Colón. Tal vez algunos de ustedes no saben, y como últimamente, en estos últimos años, se le ha hecho mala propaganda a Cristóbal Colón. Algunos hasta han quitado su estatua en sus países porque solo ven lo negativo. O sea que ven que los españoles llegaron a los países que ahora son latinos a conquistar y solo se llevaron todas las riquezas y les heredaron a los indígenas asuntos negativos. Pero como dice alguien por ahí, entre todas las cosas malas tenemos algunas cosas buenas. Y aunque una persona haya sido mala, siempre tenemos que tomar lo bueno de ella. Y a mí me gustó ese libro por una razón, porque ese libro dice allí, Cristóbal Colón, que la Biblia tiene tres planos interpretativos. Y el primer plano interpretativo, dice él, que es la moraleja, o sea, la lección que está en la parte superficial de la escritura, lo moral. Luego tenemos la anagogía. La anagogía es lo que nosotros debemos desear, o sea que la anagogía es la parte que nosotros anhelamos hacerla. Cuando uno lee la Biblia, uno quisiera hacer eso. Entonces eso se llama anagogía. Pero aparte de eso, dice Cristóbal Colón que lo más importante en la Biblia es la alegoría. Porque la alegoría esconde los secretos de Dios. Ayer empecé el mensaje hablando de Mateo capítulo 13. Y allí en Mateo 13, en los versículos, se me hace que es el 33 y el 34. Veámoslo para no estar especulando. Mateo 13, en el versículo 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, entendiendo que Cristóbal Colón nos habló de los tres planos interpretativos y él se refirió a las alegorías, a las metáforas, a las parábolas como algo superior, superior a la moraleja y superior a la anagogía, porque inclusive Cristóbal Colón descubrió por medio de la Biblia que la tierra era redonda. Entonces fue cuando él se dio cuenta que la Biblia tiene escondidos todos sus secretos en las alegorías. Entonces, cuando hablamos de metáforas, alegorías, parábolas, esas son figuras retóricas que sirven para explicar asuntos espirituales. Desde hace muchos años,
su servidor, el hermano Carrillo, se ha dedicado a estudiar las parábolas, las alegorías, las metáforas, todo lo que usa Dios para ocultar secretos que todos nosotros debemos de saber. Entonces, ayer les dije que para entender los dos olivos, porque escúchenme bien, para entender los dos olivos que están al final de la Biblia y el árbol de la vida que está al final de la Biblia, nosotros tenemos que saber interpretar parábolas. Ahora, no se les olvide que la Biblia tiene moraleja, la Biblia tiene analogía y la Biblia tiene alegoría. Yo estoy analizando nuestro estudio a través de la alegoría, porque la alegoría nos enseña asuntos espirituales que nos corresponden a nosotros, los cristianos que éramos gentiles de las naciones. Ahora ya no somos gentiles porque ahora estamos en Cristo. Pero antes de venir a Cristo éramos gentiles, pecadores. Ahora nosotros tenemos que venir a la palabra y entender los secretos de Dios, pero a nosotros los gentiles, dice Mateo 13, lo acabo de leer, en el 34-35, que Él sin parábolas no nos habla. Debido a que nosotros no le ponemos atención a los asuntos que Cristo nos quiere transmitir, es que nosotros siempre andamos divagando y siempre se nos chispotea, siempre estamos en incógnitas, pero gracias a Dios que Dios nos quiere bendecir y yo estoy en esta mañana aquí para bendecirte, pero quiero que me pongas atención. La Biblia tiene metáforas, alegorías y parábolas para que nosotros entendamos asuntos espirituales. Cuando Dios nos pone en el principio de la Biblia dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida, tienes que darte cuenta que esos dos árboles representan a Dios. Ahora, lo que representa a Dios, a medida que estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que nos representa también a nosotros. O sea que si Dios es dos árboles, quiere decir que nosotros también podemos participar de esos dos árboles. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, les dijo que podían comer. Les dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto. Del único que no pueden comer, les dijo que era del bien y el mal. Pero ahora pues entendamos qué es el bien y el mal. La Biblia misma nos ayuda a nosotros a entender lo que es el bien y el mal. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30. Y usted se va a sorprender cuando se estudia la Biblia de esta manera. En Deuteronomio 30, yo quiero que usted ponga atención, mi hermanito, por favor, porque ayer algunos me dijeron que no entendieron. Yo no sé por qué no entendieron. Pero mire, dice Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ok. Fíjate pues, aquí te está hablando de los árboles. O sea que Dios está hablándote de los árboles. Mira, dice el versículo 19. A los cielos y a la tierra
llamo por testigos hoy contra vosotros. Lo dijo Moisés. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Os he puesto delante la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjate pues, perdona que insisto y te digo, fíjate pues, escucha pues, porque yo creo que si no te jalo las orejitas no vas a poder entender. Aquí te está diciendo Moisés que Dios le puso al hombre frente a él el bien y el mal, es la ley. El bien y el mal es la ley. Y te puso la vida. Cuando Dios puso a Adán y a Eva frente a esos árboles, los dos árboles son Dios. Solo que son dos aspectos de Dios. Un árbol es la ley, el bien y el mal. Y el otro árbol es la vida. Y por eso Moisés le dice al pueblo de Israel, escoge pues la vida. Escoge pues la vida. Yo no sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos, en realidad ponen atención a la lectura de la Biblia y a las claves que Dios nos ha dado como estudiantes de la Biblia. El problema de nosotros es que como que no queremos invertir el tiempo necesario para escudriñar. Y si Dios no nos bendice con buenos maestros de la Biblia, nosotros tampoco vamos a aprender. Entonces, yo oro, hermanos, yo oro para que Dios me dé sabiduría para explicarles a ustedes, para que ustedes aprendan. Pero los dos árboles que están allí en Génesis, los dos son Dios. Los dos expresan a Dios. Los dos representan a Dios. Gloria a Cristo. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo que es muy importante. Vamos a regresar a Génesis. Porque si usted no capta que esos dos árboles son Dios, entonces va a tener problemas de interpretación correcta de la Biblia. Mire cómo dice en el capítulo 3 de Génesis. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjate lo que Dios se propuso desde el principio de la Biblia. Si tú le pones atención a Dios, Dios no quiere que el hombre coma la ley. Dios quiere que el hombre coma la vida. Pero Él dice en Deuteronomio, he aquí, yo os pongo delante de vosotros el bien y el mal y la vida. Escoge la vida. Hermano, desde un principio la Biblia revela que la meta de Dios no es la ley. Fíjese pues, porque muchos hermanos, yo no sé por qué son tan tercos, sordos y ciegos y creen que lo que Dios les ha mandado es que guarden la ley. Quiero decirte y repetirte, y lo he dicho muchas veces, ni el Antiguo Testamento es para cumplir, ni el Nuevo Testamento es para cumplir. Eso es ley, hermano. A ninguno de nosotros nos ha puesto Dios que nos comamos la ley, hermano. Eso es prohibido. Es prohibido. Lo que Dios nos ha puesto a nosotros a comer es la vida.
escoge la vida. Nunca vayas a tomar la Biblia como mandamientos, decretos y que tienes que cumplirlos. Porque entonces te vas a freír y sin manteca, hermano. Dios nunca, nunca, desde el inicio de la Biblia, y te voy a mostrar la realidad de lo que estoy hablando, mi hermano. Si tú te das cuenta, cuando Eva comió del fruto prohibido y le dio a su esposo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ellos cuando comieron el fruto prohibido? Ellos se vieron desnudos, la ley desnuda. Gracias a Dios, hermano, que algunos de ustedes ya tienen un poquito de experiencia estudiando la Biblia y yo les he enseñado para qué sirve la ley. La ley sirve para saber quién es Dios, para saber quiénes somos nosotros y para capturarnos. Solo esas tres funciones tiene la Biblia como ley, sea el Antiguo Testamento o sea el Nuevo Testamento. Así que, cuando Eva comió y le dio a su marido, mire, dice aquí en el capítulo 3 y versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjese pues, porque aquí está hablando de la ley, hermano. Las hojas son la justicia propia. O sea que lo que va a ser el árbol del bien y el mal cuando tú te lo comes, que significa comerte a Moisés. Todos los que se comen a Moisés, hermano, van a comer muerte. Por eso él mismo dijo, yo os pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Os pongo delante de vosotros el bien y el mal. Escoged la vida. Oh Señor Jesús. Y voy a insistir porque si no me pones atención a este mensaje, yo dudo que tú entiendas el final de la Biblia que finaliza, valga la redundancia, con un árbol de vida. En el capítulo 22, ahí tienes el árbol de vida y al cordero. En el capítulo 3, tienes el árbol del bien y el mal y el cordero. Aquí está, mira. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y el Señor les dijo, ¿Y qué hizo el Señor? Los vistió, mató un cordero y los vistió. El árbol de la vida, porque el cordero va junto con el árbol. ¿No me crees? ¿No me crees? ¿No crees que el cordero va junto con el árbol de vida? ¿Y no me crees que el árbol del bien y el mal va junto con la ceguera? Fíjate pues, el árbol del bien y el mal va junto con la ceguera. Porque el árbol del bien y el mal sirve para abrir los ojos. Mira, entonces fueron abiertos los ojos. La ley nos abre los ojos, hermano. Mira lo que hizo Jesús cuando sanó a un ciego. Vamos a Marcos 8, 22. Marcos 8, 22. Y vas a leer conmigo, 8, 24. 8, 24. Aquí hay un incidente que te va a ayudar a entender la Biblia. Dice en el 8:22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan.
Gracias a Dios por Jesús, hermano. Porque en el desarrollo de la verdad de los árboles, Cristo sigue diciendo que los árboles son hombres. Son hombres. O sea que Dios, como árbol de la vida, Él es Jesucristo. Y Dios, como árbol del bien y el mal, está representado por Moisés, por la ley. Entonces, de esos dos hombres, solo de uno se puede comer. Del otro no se puede comer, porque al comerlo te das cuenta que estás desnudo. Pero Dios permitió que el hombre comiera, porque no hay otra manera de darse cuenta que uno está desnudo. Entonces, yo quiero que tú veas que desde el principio de la Biblia hay algo que está escondido, pero que muchas veces nosotros no le ponemos atención. Hay algo que esconde Dios desde el principio, porque su gloria es encubrir los asuntos en las parábolas. Dice que están escondidos asuntos en las parábolas, en las metáforas, en las alegorías. Dios tenía escondido de que el hombre al comer la ley se da cuenta que está desnudo. O sea que, como dicen algunos por ahí, Dios quería que el hombre comiera primero de la vida, para que después comiera el árbol del bien y el mal, porque ambos árboles son Dios, ambos árboles. Y si tú te das cuenta, porque hay muchos a veces no son observadores, y yo le doy gracias a Dios que me ha hecho observador el Señor, porque miren, cuando Él establezca su reino, en los 1000 años de reino aquí en la tierra, no va a ser predicado el evangelio de la gracia, va a ser predicada la ley. O sea que la ley tiene su función. Fíjese cómo es tremendo, porque Dios primero quiere que nosotros entendamos lo que es la gracia, para que después entendamos lo que es la ley. Porque nosotros, hasta que estemos glorificados, vamos a saber cómo se predica la ley en el milenio. Porque nadie me puede negar a mí, ni nadie me puede decir, hermano, usted está equivocado diciendo que la ley se va a predicar en el milenio, cuando nosotros sabemos que el milenio va a tener parte celestial y parte terrenal. Y en la parte terrenal se va a predicar la ley. Todo de Israel que va a estar en la parte terrenal, pero convertidos como nosotros. Por ejemplo, ahorita a nosotros no nos manda Dios a guardar la ley. A nosotros no nos manda a que nosotros guardemos la ley y que enseñemos la ley. Eso se acabó con Cristo, hermano. Pero en el milenio los israelitas que entran nacidos de nuevo al milenio, a ellos los ponen a enseñar la ley. Entonces quiere decir que nosotros todavía no entendemos lo que Dios está proyectando. Aleluya. Mucho menos vamos a entender lo que está proyectando en la Nueva Jerusalén, que solo hay árbol de vida. Ahí no hay árbol. Ah, qué bueno, mi hermano, que está poniendo atención. Qué bueno que ya despertó, mi hermanito. Qué bueno que ya despertó, mi hermanita. Cuando Dios pone árbol del bien y el mal junto con la vida, es porque va a probar al hombre. La ley sirve para probarnos. La ley sirve para saber quiénes somos, para ver qué hay en nuestro corazón. ¿No ve que así le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8? Le dijo, y te he traído por estos 40 años, por el desierto, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. ¿Acaso no les dio la ley en el desierto? La ley es para saber qué hay en tu corazón, no es para salvarte, es para exponerte, es para que te des cuenta que estás desnudo. Oh, gloria a Dios. Pero mi punto es los hombres, porque te dije que los árboles es importante entenderlos. Y por lo menos aquí se nos menciona 4 clases de árboles. En Jueces 9, vamos a Jueces 9, que también lo toqué ayer, pero hoy te lo quiero volver a mostrar. Ok, yo sé que estás entendiendo lo que son los árboles.
Los árboles son muy importantes en la Biblia, porque los árboles nos van a ayudar a entender a los hombres, a entender a los hombres. Jueces, vamos a buscar en Jueces, por aquí lo encuentro ya. Ahorita te lo encontramos. Yo creo que sí, aquí está. Yo creía que esta Biblia no lo tenía, pero aquí está, Jueces capítulo 9. Mi punto es que tú entiendas que los árboles son alegorías, pero tienen una realidad. Cuando Dios puso a Adán y a Eva frente a los árboles, Dios no les estaba diciendo a ellos lo que significaban, sino que ellos eran árboles literales. Ellos vivieron frente a árboles literales. Entonces, para ellos, estar frente a árboles literales era una desobediencia comer el árbol literal. Pero para nosotros no es esa enseñanza. O sea que Adán y Eva no coman de este árbol, no coman de este árbol. Para ellos era un árbol literal, si no, no me vas a entender la lección. Les he hablado de parábolas, alegorías. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas la lección de lo que estoy hablando. Que los árboles para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, dijo el Señor en Mateo 13, que son alegorías, que son parábolas, porque a nosotros nos quiere enseñar una verdad espiritual. A Adán y Eva no le quería enseñar una verdad espiritual, les quería enseñar una lección física, una lección de desobediencia física. No comas de este árbol, ellos comieron. Esa fue su desobediencia. Para ellos, ser victoriosos era no comer de ese árbol. Para ellos la victoria era comer el árbol de la vida. Pero vuelvo a repetirte, no te confundas. Para Israel, para el pueblo de Dios, para ellos, todo es físico. Todo es físico. Para ellos nada es espiritual. Ellos no entienden lo que es espiritual. Dice Pablo que a ellos les embotó Dios sus sentidos. Les dio un espíritu de estupor. Espíritu de estupor quiere decir que no les da entendimiento Dios para que ellos puedan comprender lo que Él está diciendo. Es más, dice ahí mismo en el pasaje, dice que David dijo, sea vuelto su convite o su fiesta en luto. O sea que, hermano, por favor, si quieres entender los árboles en la Biblia, tienes que saber que para Israel y para Adán y Eva son cosas literales, para nosotros no. Para nosotros no comer del árbol del bien y el mal es no te comas la ley, no te comas a Moisés, cómete a Cristo. Por eso cuando Cristo vino dijo, el que no me come ni me bebe no tiene vida eterna. Entonces tú date cuenta, porque si no te va a pasar como los judíos y los judíos mesiánicos. Te va a pasar lo mismo, que vas a querer guardar la ley, vas a querer ponerte el gorrito, vas a querer ponerte los cordones, vas a querer ponerte el abrigo que ellos usan, vas a querer parecer judío, porque todo eso atrae, hermano. Eso, y a los pobres hermanos que están ocupados en cosas exteriores, que no están ocupados en la metáfora, que no están ocupados en la parábola, que no están ocupados, hermanito querido, en las figuras, en las alegorías, pues a ellos se los van a vacilar. Porque para nosotros, lo único que es literal es lo moral, porque eso sí, hermano, lo moral, los 10 mandamientos. Eso Dios lo dejó, pero todo lo que son ritos, vestidura, dieta, circuncisión, todo eso, hermano, todo eso lo quitó Dios, hermano, para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, porque Él no quiere que nos confundamos. Él quiere que nosotros entendamos que todos los tratos que tiene con nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, aleluya, son espirituales.
Gloria a Dios, hermano. Entonces yo quiero que veas que conforme se van desarrollando los árboles, Dios quiere que los vayas entendiendo. Mira aquí en Jueces 9, en el versículo, desde el versículo 7. Si tu Biblia tiene títulos, dice Jotam y la parábola de la zarza. Jotam y la parábola de la zarza. Fíjate que aún a algunos en el Antiguo Testamento les dio parábolas para ver si agarraban la onda. Dice, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Aleluya. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. ¿Ok? Te das cuenta que en el desarrollo de los árboles son hombres. En el desarrollo de los árboles son hombres. Cuando yo te hablo de los dos árboles de Génesis, son hombres. Moisés y Cristo. Moisés representante de Dios, Cristo representante de Dios. Entonces los árboles son hombres. No te confundas. Al seguir el desarrollo, otra vez te dice que son hombres, porque dice que los árboles iban a elegir rey. Que yo sepa, solo los hombres pueden elegir rey. Y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Luego le dijeron a la higuera, dice, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Los árboles son hombres. La Biblia así los presenta. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ok, aquí está la zarza de Moisés. ¿Y quién era la zarza de Moisés, hermano? ¿Quién era la zarza de Moisés? Dice que estaba ardiendo en fuego y que salía una voz que decía, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Entonces, aquí se nos está hablando, hermano, de aspectos de Dios. Un aspecto de Dios es ser el olivo. Otro aspecto de Dios es ser la higuera. Y otro aspecto de Dios es la vid. Y aún un cuarto aspecto de Dios es la zarza. Entonces, todos son hombres. Dios como hombre. Dios como hombre es un olivo. Dios como hombre es una higuera. Dios como hombre es una vid. Dios como hombre es una zarza. Entonces ya ahí se nos aumentó el conocimiento. Porque ya no solo es conocido como el bien y el mal y como la vida, sino que tiene otros 4 aspectos Dios para poder predicarlos. Y de hecho, todos son corporativos. Lo que muchos no entienden es que Dios es corporativo en todos sus aspectos. Como vida es corporativo. Como bien y el mal es corporativo. Como olivo es corporativo. Como higuera, no me puede decir a mí alguien, hermano Carrillo, estás mal.
No, no el nombre de Israel es el nombre de Cristo. Cuando Israel era muchacho, dice la Biblia, se refiere a Cristo. Entonces el pueblo de Israel es la corporificación de Dios. ¿Acaso no sé cuál higuera? Dice que la maldijo. Maldijo a la higuera. Bueno, creo que estás comprendiendo un poquito el mensaje, porque te hablé de Marcos 8:24 y dice que los hombres, cuando el ciego le abrieron los ojos, dice que vio a los árboles caminar y dijo que eran hombres. Very good. Entonces lo que quería era que tú veas por qué he dicho en los dos mensajes pasados las cosas que he dicho de los olivos. Vamos a Romanos, pues. Creo que ahora sí ya me vas a entender más. Espero en Dios que me entiendas más, porque como algunos dijeron que no entendieron, por eso estoy dando esta explicación. Entonces, al llegar a Romanos, capítulo 11, Romanos, capítulo 11, fíjate pues, en Romanos, capítulo 11 dice, en el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de árbol, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de árbol. Y tú, siendo olivo silvestre, está hablando de árbol, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces detengámonos un momentito para poder entender correctamente lo que Dios nos quiere enseñar. Ya entendiste los árboles. Ahora aquí hay dos olivos. Si el árbol de la ciencia del bien y el mal es Dios, y el árbol de la vida es Dios, entonces aquí están los dos árboles. Solamente que tienes que usar jueces para entender que los olivos también son los representantes de Dios. ¿Por qué no pone un solo árbol? Porque todo el mensaje de la Biblia se centra en dos árboles. No pone un árbol porque entonces estaría desbalanceada la escritura. El balance de Dios es el bien y el mal con la vida. El bien y el mal con la vida. Dicho en otras palabras, hermano, el balance de Dios es la ley con la vida. Pero tienes que saber usar la ley legítimamente. Por eso Pablo nos habla mucho de tener cuidado, porque si no, vamos a cometer los errores de los judíos mesiánicos. Y los judíos mesiánicos tienen unos errores y unos horrores en su enseñanza. Cuando tú ya estudias a los mesiánicos, son inspiración del diablo. Son inspiración del diablo. Los judíos mesiánicos son inspiración del diablo, porque en las enseñanzas de ellos quitan la divinidad de Cristo. Ellos, tú crees que hablan bonito y capturan a la gente ignorante, los que no conocen la Biblia. Pero Pablo nos pone el ejemplo de los dos olivos. Y tienes que entenderlos, porque esos dos olivos son los dos árboles originales de allá, solamente que para explicar ciertos aspectos de lo que Dios quiere hablar, puede hablar de ellos como higuera, puede hablar de ellos como olivo, puede hablar de ellos como vid, o puede hablar de ellos como zarza, pero aquí en este capítulo de la elección lo usa como los dos olivos. Y si te das cuenta, el olivo silvestre es el bien y el mal, donde el hombre originalmente está, donde el hombre originalmente comió. Aunque allá lo hicieron literal, significa espiritualmente que el hombre está en un olivo silvestre. Dice que por naturaleza somos del olivo silvestre. Pero ahora aquí nos pone que para que entendamos nuestra elección, para que entendamos cómo es que Él nos predestinó, porque todo esto es por predestinación.
No vayas a creer tú que cualquier maestro de la Biblia te va a poder enseñar Romanos 9, 10 y 11. No, mi hermano. Muchos siervos de Dios y maestros no saben explicar la elección y la predestinación. Porque la elección y la predestinación tiene que ver con el mensaje completo de Romanos, de que Dios está haciendo hijos de pecadores. Hijos de pecadores. Mira pues, si dice aquí que desgaja las ramas incrédulas de Israel, del olivo, porque el olivo es Israel, el olivo es Cristo, el olivo es Dios, el olivo es la vida. Y Dios eligió y predestinó hombres para ese olivo. Cuando Dios escogió y predestinó a los israelitas, Él los puso en ese olivo. Por eso es que Pablo dice que ese olivo, y lo hemos leído muchas veces y lo voy a volver a leer, por favor, capítulo 5. Dice en el capítulo 9 y versículo 5. Dice en el 9:5. Desde el versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces aquí te está diciendo que esa gente que venía en el olivo verde son todos los elegidos y predestinados de Dios como pueblo de Israel, hermano. Un pueblo especial, un real sacerdocio, una nación santa. Allí venían ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? Los hizo caer el Señor, los excluyó porque Él tiene planes. De este olivo silvestre, Él les pone tropiezo porque tiene otras ovejas que no son de ese redil que tiene también que salvar. Entonces les pone tropiezo a estos y los desgaja. Y del olivo silvestre saca todas las ramas, porque ahí es el mundo. Del mundo el Señor saca su remanente de ramas que va a injertar en el olivo verde por fe, pero por la bondad de Dios. Por eso dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, no lo ha desechado, solo lo excluyó, y excluirlo significa ponerlo a un lado por un tiempo, en stand-by, porque los va a traer de regreso. Pero para mientras, para que no se le mueran, los injerta en el lugar de nosotros, porque los tiene que poner a desobediencia para tener misericordia de todos. Quita ramas del olivo verde y quita ramas del olivo silvestre, y las del olivo silvestre las injerta en el olivo verde, y las del olivo verde las injerta en el mundo, en el bien y el mal. Los deja con la ley, el bien y el mal, con la ley. ¿Te das cuenta? Y los vuelve sus enemigos, dice aquí la palabra de Dios. Yo leo contigo Romanos 11, 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos. O sea que Dios los volvió sus enemigos, como éramos nosotros antes de ser desgajados del olivo silvestre. Él trae puros enemigos. Estas ramas son enemigas y las injerta contra naturaleza, porque todos los hombres que están en el olivo verde, que fueron vencedores, que fueron de fe, ahí está Abel, Enoc, Moisés, Noé, ahí están todos, ahí está Pablo y todos los hijos de Dios de todo el tiempo que estaban ahí hasta que Cristo vino y desgajó a los derrotados, Ahora fíjate pues, dice la palabra de Dios, no el hermano Carrillo.
Y te lo voy a leer. Vamos pues. Capítulo 11 de Romanos. Dice en el versículo 18 que si ya entendiste que Dios de el olivo silvestre te injertó en el olivo verde, no te jactes, no te jactes, versículo 18, contra las ramas que ahora fueron puestas en el lugar tuyo, en el olivo silvestre, no te jactes de ellas. ¿Qué ha hecho la gente cristiana? Se ha jactado de esas ramas, se ha burlado de esas ramas. Pero no nos debemos de jactar. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera a ti tú también serás cortado. O sea que por un tiempo te pusieron en el olivo para ver si permaneces. Pero si no permaneces, ahorita que regrese Cristo, ¿qué va a hacer? Va a decir, te di la oportunidad de ser injertado aquí, no permaneciste, nunca se vio en ti el fruto, así que hoy te tengo que arrancar. Quiero que sepas que Él viene a arrancar a los gentiles, a los derrotados, los viene a arrancar. ¿Y qué hace? Otra vez, fija, de este árbol silvestre, donde tiene a los judíos, los quita y los vuelve a injertar a su árbol. ¡Aleluya! Entonces nota qué pasa contigo. ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde te conecta? ¿Dónde te injerta? Y ese es el misterio. Porque resulta que todos los cristianos derrotados van al lloro y al crujir de dientes. Fíjate que el Señor ya no te regresa al olivo silvestre. Porque en el olivo silvestre nunca la hiciste porque eres escogido y predestinado. En el olivo verde nunca la hiciste porque nunca fuiste vencedor. Ahora te van a injertar en otro lado. La Biblia no registra dónde. Pero lo que sí registra la Biblia es que al final de ella, todos los cristianos son injertados en el árbol de la vida. Ahí está en Apocalipsis, así que yo no te estoy engañando, pero quiero que veas pues el progreso de los árboles, cómo progresa Dios a través de estos árboles, porque aquí en Romanos Dios es el árbol olivo verde y Dios es el árbol del bien y el mal. Oh, qué profundidad. Por eso Pablo dice en el 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Hermano, solo Dios sabe lo que está haciendo. Pero ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Entender lo que Él está haciendo. Dios está haciendo algo glorioso, hermano. Gloriosísimo. Ok. Entonces ahora sí te llevo a la desembocadura del río. Vayámonos a Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11. A ver si ahora ya me entiendes, pues. Capítulo 11, tú ya sabes y hemos estudiado que el capítulo 11 de Apocalipsis es lo que va a estar pasando en Israel en los últimos 3 años y medio. En el capítulo 12 es lo que va a estar pasando con la iglesia en los últimos 3 años y medio. Y el capítulo 13 es lo que va a estar pasando en el mundo en los últimos 3 años y medio. Mira lo que va a pasar con Israel, pues. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Ok.
Para Israel, tú tienes que entender que esto es literal. El templo van a levantarlo. El templo lo van a levantar en Israel, a donde está ahorita la mezquita de Omar, que le pertenece a los árabes. Pero ese terreno lo van a recuperar ellos y van a hacer el templo. Entonces a ellos literalmente, les van a medir el templo y el altar y a los que adoran en él. Dios literalmente los va a ver. Y el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, o sea, a los árabes y a las naciones aliadas a los árabes que van a estar contra Israel. Ahora fíjate pues, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces Dios les va a mandar dos testigos. Algunos hermanos dicen que es Moisés y Elías. Otros dicen que es Moisés y Enoc. Ahora, yo no sé qué nos va a revelar Dios, pero Dios nos va a revelar muchas cosas en este tiempo que viene. Pero a ellos les manda dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Pero como ahora ya entiendes tú que todo lo literal para Israel no es lo importante para nosotros los cristianos, sino que para nosotros es lo que esos dos testigos significan para nosotros en parábola. Ellos son una parábola para que nosotros entendamos lo que está pasando en la vida del Espíritu. Por eso yo no estoy interesado en lo profético. Yo no estoy interesado en la escatología, ni la teología, ni quién va a ser el anticristo, ni qué ojos va a tener. No, mi hermano, a mí lo que me interesa es lo que Dios me está predicando a través de lo que veo. Porque si Dios me predica a través de lo que veo, pero no capto lo espiritual, yo me quedo sin nada. Estoy en bancarrota. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Hermano, gloria a Dios. Estos testigos son los dos árboles. Son los dos árboles. Cristo y Moisés. Son los dos árboles. Cristo y Moisés. Ay, hermano Carrillo, entonces ya me reveló usted quiénes son los dos testigos. Pues si agarras la onda, la vas a agarrar bien. Estos testigos son los dos olivos, son los dos árboles. Son la vida y el bien y el mal. Son la gracia y la ley. Y son las asambleas. Son los candeleros. Al principio de Apocalipsis te dice que las iglesias son los candeleros. Entonces está hablando de gente. Gente. Los dos olivos son gente. Son congregaciones y están en pie delante del Dios de la tierra. En pie, aleluya, en pie, hermano. O sea que si ahora agarras bien la onda, cuando tú veas que allá en Israel nos digan que hay dos hombres profetizando, eso significa que aquí donde estamos nosotros, las iglesias, nosotros vamos a estar predicando con una unción tremenda. Vamos a estar enseñando la palabra con una unción tremenda. Es más, hermano, yo quiero que veas, porque esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Cuando lees el capítulo 12, te dice lo que está pasando con la iglesia, la mujer. Mira cómo dice en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que estén vivos, los que guardan los mandamientos de Dios, los judíos, y tienen el testimonio de Jesucristo. Judíos que guardan los mandamientos, pero son cristianos. Son cristianos. Y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora yo quiero que veas pues que a estos, mira lo que dice el capítulo 14. Dice, aquí en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos.
Los que guardan los mandamientos de Dios, los judíos. Y la fe de Jesús, la iglesia. Entonces, para nosotros la lección de esos dos testigos, de esos dos candeleros, es que nosotros no recibimos la marca de la bestia. Mira cómo dice el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que recibe la marca de la bestia. Y luego muestra que a esos dos testigos los van a matar. Agarra la lección, pues. En el tiempo de la gran tribulación, a los cristianos los van a matar. La bestia los va a matar. Si Dios nos tiene a nosotros elegidos para ser los que están sobre el mar de vidrio, mira cómo dice el capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Fíjate. Esos dos testigos que estaban profetizando y que tienen la unción de Moisés y de Elías, los matan. Esa es la lección espiritual para nosotros. A nosotros nos van a matar también. Pero dice que resucitan a los 3 días y medio. A los 3 días y medio ellos resucitan, gloria a Dios. Y el Señor les dice, suban acá, y en el capítulo 15:2 dice que están sobre el mar de cristal, y tuvieron victoria sobre la bestia porque no se dejaron marcar. Ninguno de nosotros se va a dejar marcar. Pero la lección de los 2 olivos, pues, no agarres la parte física porque entonces no vas a entender la parte espiritual. La parte espiritual es que los 2 olivos son Dios, es la ley y la gracia. Aleluya. Son 2 clases de congregación. Son la congregación de los que guardan los mandamientos de Dios, los judíos. Es una congregación judía, un campamento judío, por eso se llama Manahaim, se llaman los 2 campamentos. De 2 campamentos se hace uno. De ambos pueblos hizo un solo cuerpo. Pero Dios no tiene problemas. Dios no tiene problemas. El judío verdadero es el que está circuncidado del corazón. Y Dios en este tiempo, porque lo dice Romanos, que Dios tiene un remanente, hermanos. Ahorita que Cristo viene, Él recoge un remanente también de judíos que están convertidos al Señor, hermanos. ¿Acaso no dice que cuando Él regrese, que Él va a convertir a todos? Pero antes de que Él prepare a los que van a entrar al milenio, porque mañana vamos a hablar de eso, cómo entramos al milenio los árboles, cómo entramos al milenio y a la nueva Jerusalén. Entonces, aquí dice en Romanos 11, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, yo no estoy desechado. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, es el olivo verde. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios tiene judíos escogidos por gracia, hermano, igual que nosotros la iglesia, pero muchos de ellos siguen guardando los mandamientos y siguen guardando sus dietas y todo, pero muchos de ellos, no le estoy hablando de los mesiánicos, los judíos mesiánicos, porque ellos son un veneno para el evangelio. Le estoy hablando de un grupo de judíos
no de ortodoxos tampoco, porque los ortodoxos están injertados en el olivo silvestre y son enemigos de Dios con religión, sino que le estoy hablando de un grupo de judíos que fue escogido como remanente por gracia, por gracia. Y dice, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, porque cuando los judíos que se conviertan a Cristo entran al milenio, ellos es por obras, ahí no es por gracia, hermano. Ellos son judíos convertidos que guardan la ley, los que van a estar en el milenio. Entonces mañana, si Dios quiere, vamos a terminar el asunto de los dos árboles. Por hoy quiero decirte que Dios te bendiga y ojalá que me haya explicado. Todo lo tengo aquí en mi mente, pero lo que cuesta es transmitirlo. Espero que Dios te haya hablado por medio de este mensaje y te haya dado la claridad de que principio y fin son iguales. En el principio de la Biblia está el árbol de la vida, en el final de la Biblia está el árbol de la vida. En el principio de la Biblia hay árbol del bien y el mal, en el final de la Biblia no hay árbol del bien y el mal, implicando que cuando está presente el árbol del bien y el mal es para probar al hombre. Quiere decir que en la Nueva Jerusalén ya no nos prueba Dios. En la Nueva Jerusalén solo hay árbol de vida, por lo tanto la siguiente edad no es para probarnos, sino para usarnos como su autoridad, correyes juntamente con Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Por qué no me dices ahí un saludito? Despídete. Te doy un minuto para que te despidas.